Ayer traté de armar un PowerPoint en el cual ponemos elementos que deben de ir en el capítulo 2, pero que ya nos van proyectando hacia las conclusiones. ¿Ok? Fíjense que la tesis ya está armadita, ya está hecha en la cabeza. Lo que hay que llevarla a la práctica. ¿Han hablado con Elvia? No, esta semana no he hablado mucho con ella. Hemos hablado... Bueno, trata de hablar con ella. Si ella está disponible en este momento, que se conecte, porque lo que vamos es ya a hablar de la tesis, inclusive de la presentación de la tesis. Todavía no está hecha, pero yo ya supongo que existe porque ya está, por lo menos en mi mente, la tengo muy clara. Yo ya en mi mente sé a dónde voy a ir, a dónde voy a llegar, e inclusive cómo la voy a exponer. El PowerPoint que les voy a mostrar no es necesariamente la exposición, pero sí es lo que vimos ayer. ¿Ok? Vamos entonces a este elemento. Aspectos elementales del marco teórico de la tesis. Pongo como aspectos elementales porque son en realidad los elementos que hemos tomado. El marco teórico tras el análisis elaborado corresponde a la teoría neoclásica del valor. ¿Cuál es la teoría neoclásica del valor? Es lo que ustedes aprendieron en microeconomía. Solo que yo rompo un poco el esquema porque cuando hablamos de microeconomía muchas veces no entendemos qué rayo estamos haciendo. Pero es en realidad una teoría del valor. Dentro de esta visión neoclásica, la demanda de un bien cualquiera, en este caso derivados del petróleo, observado en conjunto como una canasta de bienes homogéneos, podemos hablar de un bien como el arroz, un bien como la papa, la yuca, o podemos hablar de una canasta de bienes, como si fuera una sola cosa, que es lo que estamos haciendo en este momento. Decimos que los derivados de petróleo, su demanda es función tanto del precio del bien en cuestión, P de X, como del precio de otros bienes sustitutos complementarios, como del ingreso del consumidor en nuestro modelo analítico identificado como el PIB. Gustos y preferencias son excluidos del análisis en la medida en que, al haber un subsidio variable que hace del precio de los combustibles un valor fijo, el proceso de sustitución de algunos derivados, por ejemplo, por energía eléctrica, resulta imposible. Quizá alguien en la mesa diga, no, pues si durante tal gobierno tratamos de sustituir el gas por energía eléctrica. Ese proceso es imposible. ¿Por qué? Porque tú tienes un bien que tiene un precio que es fijo, gas, y que encima ese precio que es fijo está por debajo del precio de la energía. Entonces, solamente un tonto tú lo puedes convencer de que deje de usar gas y use energía cuando le va a costar más. Que haga una inversión en su casa, comprándose una cocina de inducción, poniendo una cometida de 220, gastando un montón de plata para cocinar más caro de lo que está haciendo ahora, cocinando con gas.
Entonces, ese proceso de sustitución solo es posible si el gas tiene un precio que se mueve con el precio internacional. Si el precio del gas sube y se pone a niveles como en Perú o en Colombia, en torno a los $15, que es 4 o 5 veces más de lo que cuesta en Ecuador, entonces en ese momento la gente va a pensar que la luz eléctrica no es tan cara. Y juega el proceso. Pero mientras tú tengas un precio fijo, el proceso de sustitución no funciona. Es decir, nosotros lo que estábamos haciendo en ese proceso donde se gastaron millones de dólares en publicidad era arar en el mar. O sea, el consumidor no es estúpido. Puede ser ignorante, pero no es estúpido. Sabe que si el kilovatio hora es más costoso que el gas, le conviene el gas y no le conviene lo otro. Por más que le digan que esa vaina va a explotar, que es explosivo, que es peligroso, que mira lo que está pasando, que mira cuánta gente se le ha incendiado la casa. ¿Sabes qué? Con electricidad también se incendian las casas, ¿ok? Entonces, dentro de la lógica neoclásica, el precio es el elemento que orienta al consumidor. Si no hay libertad de precios, nunca va a haber sustitución de bienes. El consumidor sustituye bienes en relación a gustos y preferencias y a precios. A mí puede que me guste mucho la electricidad y yo esté dispuesto a dejar el gas y quedarme con la electricidad. Pero si el precio sigue administrado como está, gustos y preferencias no van a funcionar. ¿Ok? Salvo que tenga un ingreso muy alto. Y en ese caso no me fijo en el precio de ninguno de los dos, sino simplemente selecciono el que yo quiero. Entonces, por eso es que aquí les estoy poniendo que es un proceso de sustitución de algunos derivados, por ejemplo, por energía eléctrica, resulta imposible. Entonces, ¿qué otro argumento hemos estado manejando en el análisis? Que tenemos una frontera permeable. Una frontera que resulta imposible de controlar. Que hasta ahora nadie la ha podido controlar. Una frontera incontrolable. Dada la permeabilidad incontrolable de la frontera geográfica, en la demanda de combustibles es posible distinguir dos segmentos. Una demanda doméstica, el consumo de combustibles dentro del país, que resulta insensible ante la variable precio internacional en razón a que existe un subsidio variable cuyo propósito es anclar el precio doméstico a un valor fijo. Es decir, internacionalmente el precio del petróleo puede jugar como le dé la gana. Si dentro del mercado ecuatoriano el precio no fluctúa porque hay un subsidio que lo ancla, que lo vuelve fijo, pues es obvio que frente a un precio fijo la demanda no va a reaccionar. Porque no hay cambios de precios. ¿Ok? El otro segmento es la demanda fronteriza, que sí es sensible, que escribí aquí, que aquí escribí una barbaridad, a los precios internacionales, aunque de forma directa a dicha variable. ¿Por qué? Porque Colombia, por ejemplo, o Perú,
cuando el precio de los combustibles sube, a ellos les sube el precio doméstico en Colombia o en Perú, y por lo tanto se hace más apetecible comprar el combustible en Ecuador. Entonces, cuando los precios internacionales bajan, la demanda fronteriza baja. Inclusive puede desaparecer, porque si baja a tales niveles que los precios locales se igualan con los fronterizos, o que pudo darse el caso en enero del 2021 justamente, que los precios de los combustibles en Ecuador estaban por arriba de los precios internacionales, más bien eran los ecuatorianos los que podían ir a comprar a Colombia o a Perú. Pero en la medida que el precio de ellos se eleve por arriba del precio subsidiado nuestro, la demanda de nuestro petróleo aumenta. No por los consumidores locales, sino por los consumidores fronterizos. Decimos que es una demanda sui generis. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron de que la demanda es una función inversa del precio. A mayor precio, menor cantidad demandada. Pero en este caso, a mayor precio internacional, mayor cantidad demandada, puesto que a ellos el combustible local se les hace más costoso. Bien, ese es básicamente, por un lado, ustedes aquí ya tienen el marco teórico, pero también tienen las conclusiones. Unas conclusiones a las cuales ustedes van a llegar. ¿Ya? Precio internacional del crudo versus demanda. Este fue el primer gráfico que habíamos hecho el día de ayer. Y aquí tenemos ya algunos elementos metodológicos que es importante observar. Nosotros observamos 3 etapas en el periodo bajo análisis. A propósito, no he podido poner los años abajo. No sé por qué rayo. Una primera etapa hasta el año 2007, donde los precios crecen muy rápido, pero porque crecen desde niveles muy bajos. Aquí tenemos precios por debajo de los $25, por ejemplo, y que llegan a situarse más o menos en los 65. De 20 a 65, pues el precio se triplica y más. Es un crecimiento muy fuerte. Tenemos un segundo donde el crecimiento ya no es tan fuerte, porque pasamos más o menos de 65 a $100, es menos del doble, aunque el precio es inigualablemente alto. Nunca antes habíamos tenido precios por arriba de $100. Y este nivel lo mantenemos más o menos hasta el año 2014. En el primer nivel, la demanda crece, a pesar de que el precio está creciendo, pero porque el PIB también está creciendo. Bueno, es lo que estamos probando, es lo que vamos a probar. La demanda crece impulsada por el PIB dentro de un rango de precios que aún no es muy alto. Y con la existencia de subsidios que vuelve insensible la demanda doméstica frente al precio. Tenemos una segunda etapa del 7 al 14, donde el PIB crece
en un ambiente de altísimos precios internacionales. La demanda debió haber bajado, pero no, aumentó. El precio estuvo en niveles muy altos, pero no, aumentó. ¿Por qué razón aumenta en ese periodo tanto? Dentro de lo que es la demanda doméstica, el PIB está creciendo, el gasto del gobierno está aumentando, el ingreso de divisas vía endeudamiento crece, el ingreso de divisas vía precio de petróleo crece, pero el precio de los combustibles se encuentra anclado por un subsidio. Aquí tenemos la tercera etapa donde el precio del petróleo cae, pero asimismo la demanda de petróleo también cae. ¿Cómo explicamos esta caída en la demanda del petróleo? Estamos hablando 2015 en adelante. 2015 en adelante cae el precio del petróleo y por lo tanto cae la capacidad del gobierno para gastar. Caen las exportaciones como elemento esencial del PIB y por lo tanto el PIB cae. Pero además también hay otro elemento que se amarra a esto y es la demanda fronteriza. Cuando el precio internacional del petróleo cae a niveles, aquí hablamos de $40, pero en realidad en ciertos momentos llegamos a mucho menos que eso. Los precios domésticos de los países fronterizos con Ecuador de alguna manera se nivelaron. Y entonces cae la demanda de combustibles fronteriza. Entonces aquí la demanda cae por dos vías. Por la reducción de la demanda fronteriza, pero también cae por la reducción de la demanda doméstica anclada, relacionada con el ingreso nacional, con el ingreso del país, con el Producto Interno Bruto. Esto lo estamos planteando en este gráfico como hipótesis, es decir, es la explicación que le estamos dando a este gráfico. Lo podemos ver en los gráficos siguientes. Bueno, aquí están las tasas de crecimiento. Observen hasta el 2007 este es el PIB, crece a un ritmo de 4,78, mientras que los precios internacionales del petróleo crecieron a un ritmo de 4,7%. La pregunta es cómo se mueve en este periodo el consumo. Veámoslo acá. El consumo crece. ¿Qué es lo que impulsa al consumo? Un crecimiento aceleradísimo del PIB, casi 5%. Las personas que tienen cada vez más dinero tienen una mayor capacidad adquisitiva que va creciendo y por lo tanto la demanda va creciendo. En presencia de un subsidio de combustibles, pues obviamente la demanda de combustibles también va a crecer. Pero observen que la demanda de combustibles crece, ¿cómo? A un ritmo inferior que el PIB. Hay un subsidio, sí, pero los precios todavía no alcanzan los niveles necesarios para activar la demanda fronteriza como si va a verse activada en un periodo más adelante.
En esta segunda etapa tenemos un crecimiento del PIB muy parecido al que ya habíamos tenido antes. 4,79. 4,78, 4,79. Pero con precios de petróleo muchísimo más altos. Los precios no crecen a la misma velocidad. Aquí los precios del año 2002 al año 2007 se multiplicaron por 3. Aquí se están multiplicando por menos de 2. Pero estamos llegando a niveles de $100. Hay una mayor capacidad de gasto público. Y es esa capacidad de gasto público más la capacidad de endeudamiento lo que impulsa el crecimiento del ingreso y es lo que impulsa el crecimiento de la demanda. Pero ojo, que si aquí tenemos, a diferencia de lo que tenemos aquí, precios de petróleo por debajo de $65, al tener aquí precios de petróleo por arriba de $100, la demanda fronteriza es mucho más activa. Entonces, aquí no solamente está creciendo la demanda doméstica, porque el PIB ha crecido, aquí está creciendo la demanda fronteriza porque los precios son muy altos. La tercera etapa, el colapso. Finales de 2014, principio de 2015. Los precios internacionales del petróleo caen. El PIB prácticamente deja de crecer. Si ustedes observan, crece menos del 1%, con una altísima volatilidad. Y la demanda cae. La demanda cae por el mismo motivo que cae el PIB, por la caída de los precios del petróleo. Al caer los precios del petróleo, disminuye la demanda fronteriza, disminuye el PIB y disminuye, por lo tanto, también la demanda doméstica. Estas tres etapas, que es parte de la tesis, que es el agregado, el valor agregado de la tesis de ustedes, y aprendan que el valor agregado es lo que ustedes descubren. Aquello que no es evidente para cualquier fulano, pero que ustedes con su capacidad analítica logran desarrollar. Entonces, ahora sí vamos a analizar etapa por etapa. Aquí tenemos la primera etapa, donde correlacionamos al PIB con la demanda de petróleo. Cuidado con estos gráficos, hay que hacerlos bien. Acuérdense que esto los hicimos ayer en línea mientras estábamos en Zoom y hay cosas, por ejemplo, que faltan. Por ejemplo, los títulos de las variables. Hay uno que es consumo, hay otro que es PIB como factor de demanda. Perdón, el PIB como ingreso que condiciona la demanda. Y aquí vemos una correlación muy fuerte entre ingreso y demanda de petróleo. Entonces, ¿cuál es el supuesto que tenemos acá? Si los precios del petróleo son fijos, hay una fuerte correlación entre PIB y entre la demanda de combustibles y el ingreso de los consumidores reflejado en el PIB. Esto hay que llevarlo a números legibles porque lo tenemos que entender. ¿Qué cosa es X? ¿Qué cosa es Y?
Y es el ingreso. X es el consumo. En miles, en millones, no me acuerdo cuál es la unidad. Eso lo tienen ustedes que tener muy claro. Entonces, aquí decimos que cada vez, aquí tenemos un multiplicador de X. ¿Qué significa eso? Que por cada 7 a la 6, estamos hablando, no sé si son 700.000 dólares que sube el PIB, ¿ya? La demanda de combustible va a crecer en $1. Esto es una correlación lineal. Cada vez que esto crece, cada vez que esto crece, perdón, lo estamos viendo al revés, ahora que me doy cuenta. Aquí debería de estar el ingreso y aquí debería de estar el consumo. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es el ingreso. Por lo tanto, el ingreso deberíamos de ponerlo sobre el eje horizontal. La variable dependiente sobre el eje vertical. Nos va a dar una curva muy parecida, pero los valores de la ecuación van a ser distintos. ¿Ok? Errores que vamos viendo ya. Pero el sentido, la correlación va a ser la misma, porque es una correlación directa. En la medida que el ingreso crece, el consumo también va a crecer. ¿Qué tenemos acá? Aquí estamos hasta el año 2014. Aquí tenemos una caída del ingreso. Esta caída del ingreso corresponde a la crisis del subprime año 2008-2009. ¿Ok? Pero sí seguimos teniendo una correlación más o menos estable. ¿Qué pasa acá? Esa correlación se invierte. ¿Sí ven? Y aquí lo tenemos con signo negativo. El coeficiente X tiene signo negativo. Obviamente tenemos que virar las cifras para poder entender. Aquí están los tres comparados. Evidentemente aquí tenemos tres escenarios distintos. No vamos a trabajar mucho profundizando esto, porque el objetivo de la tesis es explicar la incidencia que tiene los subsidios sobre el consumo y sobre otros elementos de la economía. Pero en estos otros elementos de la economía, este cuadro nos va a servir para algunas cosas. Por ejemplo, no quiero meterme con el gasto público con ustedes, pero hay que hacerlo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos el componente del gasto y la inversión pública, van a la saga del PIB. Aquí el gasto y la inversión pública crecen más rápido que el PIB, impulsado básicamente por deuda externa. Y aquí tenemos el colapso del precio del petróleo y por lo tanto el colapso de toda la economía. El colapso del PIB, el colapso del ingreso. Y si nos damos cuenta y si analizamos tanto el ingreso de las familias como el ingreso del gobierno,
perdón, el gasto de las familias como el gasto del gobierno, nos vamos a dar cuenta que el gasto de las familias cae mucho más que el gasto del gobierno, porque el ingreso de las familias también cae más fuerte que el ingreso del gobierno. De hecho, el ingreso del gobierno casi no cae. De ahí vienen todos esos ajustes que se hicieron, más el endeudamiento que el gobierno tuvo para mantener el nivel de gasto. Y los que se sacrificaron fueron las familias. Pero eso ya lo tenemos que ver con las otras cifras que ustedes tienen. Bien. Que ahora sí le van cogiendo cuerpo. Sí, sí, con lo que decía hace un momento, que, o sea, cada préstamo que adquiere el gobierno, básicamente, en la realidad, lo que lo pagan son todas las familias ecuatorianas, porque obviamente hay nuevos impuestos o aranceles A que ver, ponen para a poder ver. cubrir. Aquí hay algo importante que ustedes tienen que tener claro como economistas. El gobierno no es Dios. El gobierno no produce un carajo. Los únicos que producen son las familias, es decir, las empresas, los trabajadores, los agricultores. Esos son los que producen. El gobierno lo único que tiene para producir es el petróleo, que si no lo tuviera sería mejor. Nos iría mejor. ¿Ok? Entonces, toda deuda que adquiere el gobierno, quien la paga es la gente, las familias, las empresas. Esto no es el oráculo de Delfos, donde ustedes van, lo adoran, le hacen preguntas y el oráculo les arregla la vida. El único que puede arreglar la vida de cada uno de nosotros somos nosotros mismos con nuestro trabajo. El gobierno nos da una Coca-Cola, porque todo lo cobra, porque todo tiene que cobrarlo, porque de algún lado tienen que sacar el dinero. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de inversión, vamos a aplicar los criterios neoclásicos. Solamente podemos hablar de inversión cuando hay productividad, cuando hay un retorno. Que vamos a hacer una enorme inversión construyendo un aeropuerto. Si ese aeropuerto se sostiene con su propio movimiento, con su propia operación, con la venta de sus servicios, bravo, porque estás creando un servicio, porque estás creando oportunidades de empleo, porque estás creando oportunidades de comercio, porque estás creando crecimiento de la economía y estás a su vez generando los recursos que necesitas para pagar la deuda que el aeropuerto te generó. Fantástico. Perfecto. Si tú construyes una carretera, lo más práctico es colocar peaje, que la carretera la paguen los que la usan. Y entonces tú tienes un flujo en esa carretera de tránsito tremendo. Por ejemplo, el puente de la Unidad Nacional, que no es lo que tenemos ahora en Guayaquil. Ahora hay dos puentes inmensos. Antes era un solo puente de doble vía. Ese puente se construyó en época de Camilo Ponce Enríquez, era el presidente. Sixto Durán Ballén era el ministro de Obras Públicas.
se construyó el puente y se construyó el puerto marítimo. ¿Ok? Para cruzar el puente de la Unidad Nacional había que pagar 5 sucres. Para ir de Guayaquil a Durán en carro, 5 sucres de ida, 5 sucres de regreso. Estaba previsto que el puente se pagara en 10 años o más. El puente antes de los 10 años estaba pagado. Perfecto. Amo esa inversión. Porque si logró pagarse así sola, es porque es una inversión que dio servicio a la población. La gente no paga por gusto. En ese entonces salía de los muelles de Guayaquil, ahí en Malecón y Tomás Martínez había un muelle, el muelle de los ferrocarriles, una lanchita que valía un sucre. Era rico pasear en lanchita. A mí me encantaba ir a Durán en lancha y regresar. El paseo era riquísimo. Valía un sucre. Pero te demorabas 45 minutos cruzando el río. En carro te demorabas 5 minutos. Entonces la gente prefería ir sin su carro manejando, tener su carro del otro lado, etcétera, 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 y no ir y subirse en una lancha del ferrocarril, que es muy bonito el paseo, pero que tienes que trabajar y no tienes tiempo para hacer. ¿Ok? Entonces, los usuarios pagaron lo que el puente costó. Obviamente que ese puente necesita mantenimiento. Es decir, no es que pagaste lo que invertiste y ya, bacán, eso sigue ahí. No, 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 no. Acuérdense que el capital es orgánico, el capital se gasta. El capital hay que reponerlo, hay que cuidarlo. ¿Ok? La carretera Guayaquil-Salinas, que ahora hay un poco de gente protestando que por un peaje que hay. Pero es la mejor carretera que hay en el Ecuador. En Ecuador no hay una carretera mejor ni más segura que la carretera Guayaquil-Salinas. No la hay. Y es una carretera que no tiene nada que envidiarle a las carreteras americanas, ni a las carreteras colombianas, ni a las chilenas. ¿Por qué la carretera es un éxito? Porque presta un servicio. ¿Cómo sabemos que presta un servicio? Porque todos los días hay tráfico en esa carretera, todos los días hay mucho tráfico en esa carretera. Entonces es una inversión que valió la pena hacerla. Y es una inversión que se paga por sí misma. El aeropuerto de Guayaquil costó 100 millones de dólares. Yo creo que ya se recuperaron los 100 millones. A pesar de que el aeropuerto es relativamente nuevo. ¿Qué paga el aeropuerto? Su uso. La utilidad que tiene, la utilidad social real que tiene. Ahora, yo construyo un aeropuerto en Salinas. Mueve 6 pasajeros al mes. Es un edificio que costó no sé cuántos millones y se está cayendo. Yo paso por ahí, me da lástima ver que entre los adoquines está que crece la hierba. Y ya la hierba ya está moviendo los adoquines. Y hay que invertir otro montón de plata para mantenerlo. ¿Eso es una inversión? No, eso no es una inversión. Eso es como haber hecho una estatua, un monumento. Puede que el monumento sea muy bonito. A veces hasta el monumento es una mejor inversión. Cuando ese monumento adquiere una leyenda y entonces los turistas van y lo miran y detrás del monumento hay toda una historia, hay toda una aventura, hay toda una vaina, ¿no? Y entonces la gente va a ver el monumento y hasta paga por verlo. Bueno, ese monumento es una inversión.
Pero un aeropuerto como el de Salinas no es una inversión, es un gasto. Y todo eso lo tiene que pagar la gente, ya sea los que lo usan, que es lo adecuado, o lo peor, cuando no tiene un valor social, no presta un servicio social real por el cual la gente está dispuesta a pagarlo. Entonces los que tenemos que pagarlo somos el resto de idiotas de los 19 millones de habitantes que tenemos que meternos la mano en el bolsillo para pagar la gracia del jovencito. A través de impuestos, a través de... ¿Ok? Todo en economía tiene un costo. Todo. Absolutamente todo. Nada es gratis. No es que la gasolina es barata. Alguien la está pagando. Y la estamos pagando nosotros mismos. Más o menos hasta el año 2018, la deuda externa reconocida por el gobierno, que eran 20.000 millones de dólares, era igual al valor de los subsidios durante el mismo tiempo, lo que significa que el origen de esa deuda eran los subsidios. Ellos no los están cobrando. ¿Me explico? Porque eso hay que pagarlo. Nos endeudamos afuera para hacer un poco de cosas, nos endeudamos afuera para dar subsidios, pero todo eso hay que pagarlo. Nada es gratis. Nada. ¿Ok? Entonces, eso, el valor agregado que ustedes pueden dar a su tesis, es básicamente mostrar eso. Y ustedes tienen material suficiente para mostrarlo. Ver cómo en un determinado momento, mientras el subsidio es mayor, como ocurrió entre el 2008 y el 2014, donde los precios del petróleo estuvieron altísimos y por lo tanto el subsidio era tremendamente alto, el impacto negativo de esos subsidios fue tremendo, sino que fue un impacto diferido. ¿Por qué diferido? Porque como estábamos gastando esa plata, invirtiendo, comprando afuera más petróleo del que necesitábamos, porque había una sobredemanda de combustibles, toda esa plata que se gastó pudo haber servido para salud, para educación, para todo lo demás. Pero como no hay plata para lo demás, entonces endeúdate. No teníamos que habernos endeudado, no teníamos que habernos endeudado tanto si no subsidiáramos el combustible. Porque el subsidio del combustible va directamente, golpea directamente la balanza de pagos. Todo ese petróleo que se consume es importado. Todo ese petróleo que se consume o es importado o son exportaciones que nunca se hicieron. Y ahí viene el costo de oportunidad. Si yo regalo el petróleo adentro, no puedo exportarlo. ¿Cuál es el costo? O el costo del combustible que estoy trayendo y que lo estoy vendiendo más barato, o el costo de oportunidad de exportar un combustible que no puedo exportarlo porque lo tengo que regalar dentro del país. ¿Estamos? Bien, chicos. Yo espero, observen que... Una pregunta. Una pregunta. Perdóname un Eh, segundito. Observen que todo lo ya. que estamos hablando está atado a un marco teórico. No estamos hablando como taxista, aunque yo no tengo nada en contra de los taxistas.
De hecho, mi suegro era taxista. No tengo nada en contra de los taxistas. Estamos hablando como peluqueros. No estamos hablando como peluqueros, que se sienta el tipo en el sillón y el peluquero le habla sobre política y opina sobre... Mi abuelo materno era peluquero. Yo soy nieto de peluquero. Así que no tengo nada en contra de los peluqueros. Y hay algunos muy cultos. Pero no estamos hablando ni como taxistas, ni como peluqueros, ni como betunero. Estamos hablando como economistas. Entonces, a diferencia de los neófitos en la materia, el economista siempre tiene que tener un marco teórico aquí metido, que es ese esquema a través del cual procesa todos sus pensamientos. ¿Estamos claros? Entonces, el marco teórico que estamos usando es el neoclásico. Marco teórico keynesiano, realmente yo me formé con el marco teórico keynesiano, a ustedes los formaron con el marco teórico keynesiano, pero no creo que sea el más adecuado. El marco teórico marxista no solamente que es bastante más complicado, sino que yo diría, yo personalmente lo considero un disparate. Pero bueno, allá los que creen en eso. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo un marco teórico que es aceptable. Es el que a ustedes les enseñaron en microeconomía, que lamentablemente nunca se la enseñaron, como se los estoy diciendo yo, como un marco teórico, como un marco de pensamiento económico, como un marco de la teoría del valor. A veces nos enseñan microeconomía como una cosa aburridora, que para lo único que sirve es para que la gente se quede de año, porque es dificilísimo. No, la hacemos difícil. ¿Ok? Y a algunos nos gusta hacerla difícil y nos gusta ver sufrir al estudiante. ¿No? Y que nos admiren, qué genio, mira cómo maneja las gráficas. Qué bárbaro, qué genio. Esas curvas, cómo las maneja, cómo domina las. No crean en los pendejos. ¿Ok? Ni sean tampoco ustedes de esa raza de pendejos. Es una teoría del valor. ¿Cómo se crea valor? ¿Cómo se sale de la pobreza? Creando valor. ¿Qué cosa es la pobreza? Es la ausencia de valor. ¿Cómo salgo de la pobreza? Creando valor. Si la pobreza es ausencia de valor, la única manera de acabar con la pobreza es creando valor. No, que es que hay que distribuir. ¿Distribuir qué? ¿Distribuir qué? Que alguien me diga qué quiere distribuir. Lo que otros producen. El problema es que ese valor que vamos a distribuir se va a acabar rápido porque se consume. Porque la creación de valor es un proceso permanente. No es un proceso estático. No es que yo al señor Novoa le quito todo el valor que él tiene y lo reparto y ahí quedó y ya, estamos bien. No. Es un proceso dinámico que se llama producción. Estamos. Bueno, chicos, yo los voy a interrumpir ahora. Yo sé que no hemos avanzado mucho. Yo voy a avanzar en un ratito más con lo que ustedes tienen. ¿Ok? Sí, Voy a... economista, eso le iba a decir para que el capítulo 4 ya, o sea, vamos a agregar, adaptar ese valor agregado que usted nos ayudó ahorita para tenerlo allí y con los demás gráficos que ya tenemos avanzado,
nos dé su opinión. Acuérdate que los gráficos tienen que tener valor agregado. El gráfico es algo más que una línea en el papel. ¿Cuál es el valor agregado de un gráfico? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el valor agregado de un gráfico? Lo que se descubre. Lo que nos narra, lo que nos descubre, lo que nos evidencia, lo que nos muestra, lo que nos permite ver algo que antes no podíamos ver a simple vista. El gráfico lo revela, lo muestra. Y no te olvides que un gráfico, en primer lugar, me sirve si yo lo entiendo como una relación funcional. ¿Qué cosa es una relación funcional? Yo tengo una variable que es dependiente, que se va a ver afectada por esta variable que es independiente. Entonces, esa afectación entre variables me la va a describir el gráfico. Me va a decir cómo una variable afecta a otra. Eso cuando estoy correlacionando variables, cuando estoy viendo el gráfico desde el punto de vista funcional. Cuando lo veo en términos cronológicos, es otra cosa. Me dice cómo evoluciona una variable donde yo no la estoy relacionando con nada más. Solamente estoy viendo la variable Y que se está comportando en el tiempo. Cuando yo he visto ese comportamiento, entonces yo tengo que explicar ese comportamiento. ¿Cómo lo explico? Bueno, esta variable Y que tengo aquí graficada en el tiempo, ¿de qué variables depende? ¿Qué variables lo afectan? Y ahí entonces es que abrimos el análisis y pasamos al análisis funcional. Entonces, en los gráficos hay dos tipos de análisis. El análisis cronológico, propio de las series cronológicas, de la serie que nos muestra una relación en el tiempo, un comportamiento en el tiempo. Y el otro, se los voy a mostrar con los mismos gráficos que estábamos viendo ahora. Observen, estas dos son series de tiempo. ¿Ok? Estas series de tiempo que me están mostrando, bueno, el uno es el precio internacional del crudo y el otro es la demanda doméstica. Entonces, este gráfico me dice que entre el año 2000 y el año 2002, la demanda bajó. Mientras los precios se mantenían más o menos constantes. Del 2012 en adelante hasta el 2007, la demanda se aceleró, creció. Es lo que me está diciendo este gráfico. Este gráfico aquí me está diciendo que esto creció hasta el 2014 y el 2014 cayó. Aquí mismo la demanda doméstica cae después del 2014, a pesar que el precio cae. Esas son series cronológicas que son esencialmente descriptivas. Me están describiendo el comportamiento de un fenómeno. Cuando pasamos aquí, ya no estamos viendo el fenómeno. Es la misma serie. Pero esa serie la estamos relacionando con otra variable. Y entonces ahí es cuando viene el trabajo del economista.
Aquí el economista se pregunta, ¿el consumo doméstico de qué depende? ¿Por qué la gente compra y qué hace que la gente compre? ¿Qué es lo que determina la demanda? Y aquí ya no voy a ver esto, el consumo de petróleo, como una serie cronológica. Lo voy a ver como una función de demanda. ¿Qué me enseñaron en la universidad? ¿Qué me enseñaron en microeconomía? En microeconomía me enseñaron que la función de demanda tiene las siguientes variables que son independientes. El precio del bien, petróleo. El precio de otros bienes. El ingreso de quien está comprando. En este caso es un conglomerado, es un mercado entero. El ingreso lo define el PIB, gustos y preferencias. Entonces ya yo tengo el conjunto de variables que tengo que entrar a analizar dentro de una función de demanda. Esto no es una función de demanda. Esto es demanda, evolución cronológica de la demanda. No es una función de demanda. Esto es una función de demanda. No en función del precio, sino en función del ingreso. Aquí he seleccionado las distintas variables que pueden generar un comportamiento. Y entonces, el precio doméstico lo descarto. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Cuál es la variable dominante que queda? El ingreso. Entonces, vamos a analizar esa demanda y vamos a analizar esa demanda en sus tres segmentos que estuve viendo en la serie cronológica. La voy a relacionar con el ingreso. ¿Ok? Así piensa un economista. Para eso me sirven los gráficos. Pero el gráfico lo tengo que entender como una serie cronológica que me muestra un comportamiento. Entonces, en esa serie cronológica, en ese comportamiento, ¿qué es lo que tengo yo que observar? Lo primero, observar tendencias. Aquí hay una tendencia creciente hasta el 2014 y una tendencia decreciente después del 2014. Aquí hay una tendencia creciente hasta el 2008 y una enorme volatilidad entre el 2008 y el 2014 y una caída con fuerte volatilidad a partir del año 2014. La tendencia. La volatilidad, los cambios de tendencia. Si ven, aquí hay una tendencia fuerte, aquí hay un quiebre y un cambio de tendencia, aquí hay otro cambio de tendencia. Eso es lo que yo tengo que ver en una serie cronológica. En lo que son series, en lo que son funciones, tengo que ver qué tan amarrado está una función con la otra. Si una variable se mueve, ¿cómo se mueve la otra? ¿Qué tan dependientes son la una de la otra? Y entonces aquí veo, por ejemplo, volvemos a este gráfico, donde aquí hay una estrecha relación entre la demanda y el ingreso. Sube el ingreso, sube la demanda. Y la correlación es casi de 1. Es una función, no solo es directa, pero además es bien, pero bien estrecha. Aquí el R cuadrado me ha bajado. Significa que esa función sí existe, pero hay otros elementos que se están metiendo ahí adentro que están interfiriendo. Y cuando veo este desastre,
Lo que tengo que decir es, aquí no hay relación funcional alguna. Se rompió la relación funcional. ¿Estamos? Algo pasó. Es decir, ¿qué otros factores están interviniendo? Aquí yo no tengo que analizar otros factores, porque el crecimiento de la demanda me lo explica el crecimiento del ingreso. Aquí hay otros factores que están metidos. ¿Sí se dan cuenta? Ya no solamente el ingreso es lo que me está explicando esta cosa. Tengo que pensar en otros elementos que me expliquen, porque el ingreso me ayuda a explicar esto en un 77%, pero hay un 23% que no lo explica. Aquí el precio solamente me explica un 18%. Entonces yo me pregunto, ¿y el 82% restante, dónde encuentro la respuesta? Estamos. O sea, el economista tiene que aprender a leer los gráficos, pero lo que los gráficos hablan. Y el valor agregado de un gráfico es lo que ese gráfico me está contando. Pero siempre en estas dos dimensiones, muchachos, no se les olvide, son dos dimensiones. Uno es una dimensión temporal, donde veo el comportamiento de una variable en términos de su evolución en el tiempo. En el otro, entro a los componentes de esa variable a determinar dentro de esos componentes cuáles son los componentes dominantes, cuáles son los componentes adominantes. Los componentes dominantes son aquellos con los cuales esa variable tiene una correlación más fuerte. Los adominantes son aquellos elementos que no tienen vela en ese entierro. ¿Ok? Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito a investigar. Porque para eso nos sirve la economía. Somos investigadores. Ese es nuestro trabajo. Explicar los fenómenos.